Vamos a crear una aplicación con inteligencia artificial en tiempo real, ¿vale? Muy buenas. Hoy vamos a hacer esto que te he dicho. Vamos a crear una aplicación en inteligencia artificial en tiempo real sobre el proyecto que hemos estado viendo los días anteriores o el sistema de la metodología de valoración de criptos que hemos estado viendo los días anteriores. Esta es una metodología que hicimos sobre un PPT, sobre un PowerPoint, pero ahora lo he traducido, te voy a enseñar cómo lo traduzco directamente a una aplicación 100% funcional, que funciona perfectamente y hecha sin tener ni idea de código, bueno, sí teniendo idea de código, pero sin intervenir en el código a la hora de desarrollar una aplicación. Es un sistema que está basado en inteligencia artificial y yo lo divido en 4 partes, que quiero que te quede muy claro porque es importante tenerlo claro a la hora de seleccionarlo. Una, quiero que yo lo que le estoy mostrando, o lo que le voy a decir, como vas a ver ahora, al sistema de inteligencia artificial que crea las aplicaciones, es que me desarrolle un front office, o sea, un front-end, una parte frontal de la aplicación, lo que el usuario ve cuando entra a la página de la aplicación. Un segundo punto, le estoy diciendo qué es lo que quiero que aparezca a nivel de interactividad con el usuario, o sea, es decir, qué es lo que tiene que aparecer a nivel de interactividad con el usuario. Punto 3, les voy a decir que me cree una base de datos que lo crea un sistema que se llama Supabase para que pueda todo lo que el usuario, la interacción del usuario, no le voy a pedir ni datos, ni no le voy a pedir ningún tipo de dato ni personal, ni ningún tipo de dato. En cualquier caso, este tipo de aplicaciones a futuro podrá unirse con sistemas como billeteras o cosas similares, ¿no? Entonces, yo en mi caso no le pido ningún tipo de base de datos, podría pedirlo, podría pedir la información y no habría ningún problema, o sea, quiero decir, no hay ningún problema, lo ejecutaría de forma correcta, eh, pero yo en este caso lo que me interesa es el dato de interactividad con el usuario, ¿vale? Entonces vais a ver cómo funciona ahora y la parte final es un resumen, una valoración final respecto de los datos que el usuario ha planteado, ¿vale? Entonces, con esto vais a ver cómo se gestiona esta aplicación entera, que vais a ver cómo funciona y que es espectacular. Pues la he desarrollado algo así como en unos 40 minutos o una cosa así, entre unas cosas y otras, algo menos, quizá 30 minutos, 40 minutos, y porque tenía un pelín más de complejidad que otras, pero vas a ver cómo funciona y vas a ver la rapidez con la que se monta. Entonces, espero que te guste el vídeo, que lo disfrutes y que lo apliques si consideras que lo tienes que aplicar. Y sobre todo, muy importante, mira, ese tipo de aplicaciones te va a permitir que en un momento determinado puedas unirlo con sistemas de automatización de inteligencia artificial, puedas unirlo, te envíe los datos directamente, puedas trabajar sobre esos datos y puedas ejecutar un diagnóstico, por ejemplo, una información. Dos cosas importantes antes de empezar en el vídeo. Lo primero, suscríbete al canal si no estás suscrito y dale me gusta a este vídeo para que luego no se te olvide, ¿vale? Bueno, también le puedes dar al final, pero yo prefiero que le des ahora si no se te olvida. Segundo, vas a ver que en la parte de abajo, en la descripción, hay algunas de las cosas que hemos comentado, algunas de las aplicaciones que hemos comentado, he conseguido una serie de descuentos para ti como usuario, ¿vale? Entonces échale un vistazo si te interesa bien, si no, también perfectamente, ¿vale? Pero por si acaso si te interesa, sobre todo No Charts, es una de ellas que la verdad es que es espectacular. Vamos a hablar sobre las métricas también en el próximo vídeo, en los próximos días, porque hay una aplicación que se llama Volt.new, ¿vale? O sea, la vas a ver porque es Volt.new, se escribe así. Entonces, una vez que le das aquí en el navegador, te vas aquí y aparece esta página. Entonces, esta página lo que te permite, lo que te dice es qué quieres construir. Tienes esta parte principal, aquí tienes algunos ejemplos de cosas que podrías construir. Puedes darle prompts muy cortos o muy largos, depende de lo que quieras. Yo ahora a esta vas a ver que le da un prompt bastante largo y porque también quiero especificarle muchas cosas y ahora te explicaré cómo lo hemos construido. Cómo lo he construido. Este está basado la empresa se llama Stablit y también desde la página web de picándola aquí te puedes ir a descargar la web que se ejecuta en local. Esta es ejecución online, tiene una versión gratuita y luego también de pago, ¿no? Pero si la ejecutas en local siempre es gratuita. Es open source, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que he hecho aquí? Aquí yo he incluido un prompt, ves que es un prompt bastante largo y yo aquí lo divido en 3 partes este prompt, ¿vale? Lo divido en una parte que es la parte de front, lo que quiero que se vea inicialmente,
Otro que es la parte de usuario, lo que quiero que ejecute en la parte de usuario dentro, que es lo que haga el usuario, cómo quiero que interactúe el usuario. Luego otra parte que es la base de datos. Estas aplicaciones se unen a través de un sistema que se llama Supabase, que con Supabase lo bueno que tiene, tú creas una base de datos como cualquier otra base de datos, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que el hecho de tú crear esta base de datos o unirlo con esta base de datos te permite trabajar con esos datos para enviarlo a través de alguna automatización a algún sistema como Make, como Zapier o como N8N, para poder trabajar con esos datos que tú llegas desde el momento que ejecutas el envío. Podrías trabajar también con ellos de forma como si fuese un envío tipo webhook que se ejecuta una sola vez, pero de esta forma también lo tienes archivado y puedes trabajar con esa información para generar históricos, ¿vale? Que eso es otra parte importante, ¿no? Dentro de la base de datos. Y luego tengo la parte, y ya la parte final, la parte de back, que es lo que quiero que pueda desarrollarse después de que me envíe esos datos, esa data, ¿no? Entonces, bueno, aquí le he introducido el prompt, le digo que lo ejecute y vamos a ver qué es lo que hace. Él empieza a pensar, empieza a ver qué es lo que hace. Todo esto se está haciendo en tiempo real. Si veo que en algún momento hay un momento que... Mira, aquí empieza a desarrollar lo que es la aplicación. Él solo, yo no estoy tocando nada absolutamente. ¿Vale? Empieza a hacer las instalaciones de los paquetes que considera, de todo lo que son dependencias, etcétera, y empieza a hacer el desarrollo. Ves aquí que luego aquí esta aplicación vamos a tener tres opciones para trabajar con ella. Una que es exportarla, que la podemos exportar como un zip, y que al exportarla en el zip te permite poder luego subirla a GitHub, por ejemplo, si quieres compartirla como software libre. Luego tienes esto para conectarlo a Supabase, que es la base de datos que te comentaba, y que aquí podemos darle para que también cree la conexión. Aquí me está creando la autorización de acceso del API para unirlo con la otra aplicación. Tarda un poquito, voy a parar el vídeo un segundo y ahora cuando esté te lo enseño otra vez. Trabajando, ha importado ya la base de datos, ves aquí la migración a la base de datos, etcétera, para poder trabajar sobre ella. Y ahora lo que nos hará, si todo ha ido bien y no genera ningún tipo de reporte, hay un problema, que es este, vale, pues vamos a intentar resolverlo. Normalmente lo suele resolver con una reescritura de código que permite rehacer el código sin que tú tengas que hacer nada, pues lo rehace él como considera que tiene que hacerlo, y al final te debería mostrar que este problema está solventado, ¿no? Y luego lo que nos va a enseñar es una previsualización, un preview de cómo queda la aplicación, ¿vale? Es decir, que vamos a poder ejecutarla en tiempo real y una vez que lo ha desarrollado todo, ¿vale? Entonces estoy trabajando sobre esto, vamos a ver si no lo permite o nos genera ahora otro tipo de problemas. Vamos a darle que lo vuelva a solucionar. Vale, ahora le he dicho ya que me muestre el preview, cómo quedaría. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Normalmente tarda un poquito. Vale, y finalmente ya me está dando el preview del proyecto. Bueno, aquí el ojo que todo lo ve, que es una de las cosas que le he dicho que haga. El sistema de evaluación de proyectos, para lo que sirve. Aquí le he dicho que me deje un huequito para poner un vídeo, porque mi idea es poner un vídeo en esta aplicación un poco para explicar qué es lo que el usuario se puede encontrar dentro. Y este botón, que es el de comienzo de la evaluación,
lo que me permite de alguna forma es ver la posibilidad de incorporar aquí incluso un acceso a una billetera o algo similar, para posteriormente recompensar en un futuro, si esto fuese una aplicación que fuese a algún lado, con tokens por desarrollar lo que vais a ver ahora, por hacer el trabajo de meter los datos que vais a ver ahora. Entonces empezamos y lo primero que nos pregunta es cuál es el proyecto, ¿vale? Entonces aquí le podemos añadir un proyecto, el nombre del proyecto se va a llamar Cardano, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí mi idea es ir generando un listado de proyectos, de cómo se van llamando los proyectos, y aquí una nota que dice que el resultado final de esa evaluación depende de lo que tú indicas y siempre tiene una orientación, un carácter formativo y orientativo, y que no es en ningún caso un consejo de inversión, ¿vale? Que esto es importante, aquí lo tenía como legal note o algo así, pero bueno, es un poco para que veas cómo queda, luego esto hay que pulirlo, ¿no? Empezamos evaluación. Vale, aquí necesitamos decirle que, por ejemplo, a ver qué problema me va a generar aquí. Vale, vale. Necesitamos que se conecte lógicamente a la base de datos para guardar el proyecto que le estamos planteando, ¿no? Sigue trabajando, ves, aquí él te va diciendo, perfecto, a ver cómo queda, nos vuelve a mostrar el preview, tarda un poquito, siempre en mostrarlo te aparecerá así blanco y luego al ratito te aparecerá lo que es la aplicación ya hecha, digamos. Perfecto, aquí está, más o menos viene a tardar entre medio minuto y un minuto, cuando te lo digo, aunque no se ve en el vídeo, pero lo he cortado para que no estés esperando tanto tiempo, pero para que tú lo sepas cuando ejecutes, si quieres ejecutar algún tipo de... Vale, no está conectado, pues conéctate a Supabase. Vale, sí. Esto es Evaluation, Crypto Evaluation, Cryptos Eval, es como se va a llamar la base de datos, y vamos a crear el tema, así gratuito, tiene diferentes también opciones, pero bueno, con esta para ver cómo funciona. Pues aquí tiene educacional, tal, podemos haber puesto educacional, pero bueno, autorizar a Vault, vale, perfecto, autorizamos Vault, entonces ya se nos crea la base de datos aquí con los campos que irá luego también trabajándose con los campos que se vaya pidiendo, conectando, conectada. Esto es súper importante, o sea, ¿por qué? Porque nos permite trabajar con bases de datos que con esa información, lo que os digo, luego tú la puedes remitir a algún sistema de back office. O sea, el back office lo puedes generar con un sistema de automatización donde llegan esos datos y tú puedes hacer que con esos datos haga cosas. Por ejemplo, se lo puedes enviar después a ChatGPT que con esos datos genere pues un diagnóstico y te dé en texto lo que considera de ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, permite hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, si fuese un proyecto, el otro día en una comunidad comentábamos que el tema es que una vez que se entra aquí, necesitaríamos saber si el usuario que se está dando de alta ha pagado algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que tú tienes esto, tú puedes o utilizar Supabase o conectarlo con otra base de datos, pero puedes también conectarlo con el propio Supabase y que el Supabase y la otra base de datos coordinen a ver si se ha pagado, y si se ha pagado, pues que te dé un ok y ya está, ¿no? Y le permite acceder al usuario al este, ¿no? Vale. Vamos a aplicar todos los cambios que sean necesarios y vamos a ver si ahora funciona. Vamos a ir, empezamos un proyecto, vamos a llamarle Cardano, por ejemplo, por poner un ejemplo, no porque, vale, ahí. Empezamos evaluación. Aquí nos muestra otro problema en la ejecución. Perfecto, vamos a ver qué problema nos está mostrando. Es algún tipo de problema de
unión con Supabase y seguramente siguiente página, algo de eso. Vamos a ver, aplicar cambios. Claro, cada vez que aplicamos un cambio, se añade algún tipo de algún tipo de campo de más, pues lógicamente hay que incorporarlo, ¿no? Vale, entonces aquí ahora ya funciona perfectamente, ¿ves? Todo esto lo ha hecho él, o sea, yo lo único que he tenido que ir viendo es qué cosas está haciendo y bueno, pues eligiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos un total de 2 preguntas, bueno, hay muchas preguntas, pero en este caso dice cuestión 1 de 2, será por la misión. ¿Tiene este proyecto, este token claramente definida la misión? Pues sí, en el caso de este sí. ¿Tiene un equipo verificable? Vamos a decirle que sí. Bueno, ves, bueno, aquí me ha hecho solamente la evaluación con dos. Esta página está bien, la final. Lo que pasa es que lógicamente me ha hecho la evaluación con solamente 2 preguntas. Entonces yo quiero que me la haga con todas las preguntas que le he puesto, ¿no? En el prompt, que son, no sé cuántas son, pero un mogollón. Entonces lo que quiero es, vamos a ver qué es lo que hace ahora. Vamos a ver si funciona. A medida que va pasando el tiempo hay cosas que no funcionan y que hay que irlas arreglando. Entonces a medida que él va haciendo te va presentando versiones del preview, ¿vale? De cómo tú lo estás viendo, la aplicación, para ver si te encaja. Entonces vamos a ver, aquí ya está Cardano, que ya lo hemos utilizado antes, entonces ya se queda guardado. Entonces siguiente, vamos a poner otro que es Uniswap, por poner uno, ¿no? Perfecto, empezar evaluación. Me dice 1 de 2, no me vale, o sea, le voy a decir que me ponga todas las preguntas. Voy a parar un segundito el vídeo para meterlo aquí, ¿vale? Vale, lo que he hecho ahora es que le he metido todas las preguntas aquí en el prompt, todas las preguntas que vendía. Antes también se las puse, pero por algún motivo no las ha respetado, no las ha hecho caso, ¿no? Entonces, cada pregunta lo que lleva es una pregunta y luego varias opciones. Cada una de esas opciones lleva un puntaje y ese puntaje final nos dará una valoración. Tiene que ver con la valoración que le damos. Muy similar a lo que hacíamos el otro día en el PowerPoint, donde le decíamos qué puntaje tenía cada una de las opciones que elegíamos, ¿no? Qué porcentaje le pondríamos. Entonces aquí nos lo está ahora desarrollando. Ahora vemos cómo queda una vez que termine, ¿vale? Perfecto, pues estamos aquí y nos ha añadido todo. Fíjate que hemos cubierto varios aspectos, ¿no? Aquí están los 8 puntos de la valoración principal, 8 puntos principales de la valoración: la misión, el equipo, la comunicación y la comunidad, el liderazgo, el producto y el mercado, todo lo que es aspectos regulatorios y legales, cash flow y la cadena de valor. Bien, vamos a ver si ahora funciona correctamente, ¿vale? Damos aquí, seleccionamos un proyecto, hemos añadido antes 2, vamos a añadir otro que va a ser Ethereum, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces ves, ahora ya nos salen las 21 preguntas, ¿vale? O sea, son 21 preguntas de valoración. Entonces, ¿tiene el proyecto definido? Sí, lo tiene. En el caso de Ethereum, imagínate. Tiene bien definido para que veas todas las partes. No vamos a pararnos mucho en cada uno, pero sí para que veas qué es lo que pasa si vamos eligiendo diferentes puntos. No porque sea específicamente Ethereum, ¿vale? Luego tú eliges el que quieres y lo puedes poner en la aplicación. Vamos trabajando en cada uno de ellos y vamos eligiendo los puntos que nos define, los estoy eligiendo muy aleatoriamente, ¿no? Entonces, el tema es, en este proyecto, ¿vale? Este proyecto, basado en estos 21 criterios, si tuviera $10.000 en este proyecto cripto, el máximo recomendado para poder invertir sería pues 5.900. Bueno, pues Ethereum es un proyecto que tiene viso. Esto también lo hay que tocarlo, o sea, esto va a irse modificando. También yo le he pedido que me haga un círculo de tarta y demás,
y que me dé una evaluación un poquito final, ¿no? De lo que hay. Entonces, bueno, en la elección que yo he hecho, del total de 54 puntos, pues hay 32 que son los que hace. Como ven, los he hecho un poquito rápido, podría darte más o menos, tal. Ten en cuenta que estamos siempre valorando proyectos que tienen una cierta consistencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues te puede desarrollar, te puede poner una valoración u otra. Esto hay que tocarlo un poquito. Yo no creo que esta sea la valoración que yo haría tal cual, pero no está nada mal, ¿vale? O sea, es decir, es un ejemplo, como siempre te digo, es un ejemplo tentativo. Entonces, este proyecto, por ejemplo, en esta primera fase, yo voy a... vamos a ver aquí en la visión del proyecto qué es lo que hay, en el Supabase, qué es lo que ha grabado. Vale, las tablas. ¿Ves? Aquí te dice todo lo que está haciendo. Primero las preguntas, luego las evaluaciones de cada proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Las tablas que tiene desarrolladas, que son estas de aquí, con las estas estimadas, etcétera. O sea, aquí te lo va dejando todo para que tú luego puedas trabajar con ese tipo de información. Y ahora, por ejemplo, podemos hacer un deploy, ¿vale? Porque este proyecto en sí puede ya publicarse en cómo quedaría, ¿no? Entonces hacemos un deploy que lo publique, a ver qué es. A ver, este proyecto es un proyecto que para que sea público y se pueda utilizar faltan muchas cosas, ¿vale? Falta la parte legal de poner información y demás, pero es un proyecto que te permite publicarlo dentro de este dominio de Vault, para que tú puedas utilizarlo, por ejemplo, compartirlo para que sea un proyecto para ver si el producto mínimo viable, que es como se denominaría, tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? O sea, es decir, realmente esto funciona muy bien para eso, para hacer prototipos de producto que te permiten crear este tipo de aplicaciones como tú quieras y te las desarrolla como tú quieras, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, voy a parar un momentito y vamos a ver cómo queda al final. Ahora después te lo pongo, a ver, mira, aquí ha sido ya publicado en este de aquí, ¿vale? Entonces aquí lo tienes ya publicado entero, y entonces aquí ya lo podrías utilizar tú. Cada cosa que añadas, pues estaría aquí. Es importante que esto es solamente a efectos formativos, es decir, no vamos a, si quieres utilizarlo porque te